Todo está planificado por Dios. Pero el pecado del hombre no está en el plan perfecto de Dios. Eso tenemos que entender. Dios no es el planificador ni el controlador del pecado. El pecado es realizado, es desarrollado dentro de lo que llamamos la responsabilidad humana. No me pueden decir ningún estudioso, ningún teólogo que Dios es el planificador del pecado, porque eso es blasfemia, eso es malteísmo. El hombre peca porque decide rebelarse contra Dios. Dios no planifica el pecado. ¿Que Dios sabía cuando creó al hombre que el hombre iba a fallar? Sí, Dios todo lo sabe. La presencia divina, el Dios que sabe todas las cosas, previamente conocía antes de crearnos que le íbamos a fallar, y ya Él tenía la solución en sus manos. Cristo, que fue inmolado desde el principio de la creación. Pero esto se desarrolla, esto se gesta dentro de lo que llamamos la responsabilidad humana. Amén. Ok, Hechos capítulo 15, verso 36. Estamos a la altura del año 50 de la era cristiana. Ya ha terminado el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, donde están en Antioquía de Siria. Y Pablo le dice a Bernabé, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. ¿Cuáles hermanos? Los hermanos que habían sido predicados y convertidos en el primer viaje misionero. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado, había desertado de ellos desde Panfilia, sur de Turquía, sur de Asia Menor, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo, diga conmigo, tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. En el primer viaje misionero, Bernabé y Pablo salen y tomaron como su ayudante, como ayudante personal, a Juan Marcos. Fueron a la isla de Chipre, pues Bernabé era chipriota, era original de esa isla, pero al viajar a Turquía, o a lo que ellos llaman Asia Menor, Bernabé comete la pifia, el error de desertar de las filas de las misiones apostólicas. Termina el primer viaje misionero y Pablo dice: iniciemos de nuevo un segundo viaje. Y Bernabé, que era tío de Juan Marcos, quiere de nuevo llevar consigo a este muchacho. Pablo no lo ve bien y dice la palabra, según la versión Reina Valera, que hubo, diga conmigo, tal desacuerdo. En el lenguaje original, la palabra tal desacuerdo es la palabra parosusmos. Parosusmos. Y de esta palabra se deriva el vocablo paroxismo en castellano, que significa exaltación extrema de los sentimientos o pasiones.
Cuando alguien dijo, le dio un paroxismo, es una exaltación extrema. Según el diccionario BIM, dice que la palabra paroxismo, efectivamente, dice que es donde se deriva la palabra en castellano paroxismo, y es aguzamiento de los sentimientos o emociones. La palabra aguzar es avivar el vivo, el ardor de las emociones. Significa irritación, contiendas en grado extremo. En otras palabras, el escritor de Hechos, Lucas, no quiso decir que hubo un tal desacuerdo. Pienso que la traducción fue muy liviana, no profundizó, no usó la palabra más adecuada, sino que dijo tal desacuerdo. Fue muy no profundiza en lo que realmente, no define, no conjuga lo que realmente ocurrió. La palabra paroxismo, que fue lo que ocurrió, fue una exaltación extrema de cólera, de irritación, de sentimientos, de emociones, de impulso. Se deriva de la palabra para, que significa grado superlativo, y osus, que es sentimiento avivado. En otras palabras, hubo un ardor de irritación, pero en condiciones extremas. En buen dominicano, para que me entienda. Eso, si yo lo hubiese escrito en la versión cibaeña 2018, hubiese escrito y se jalaron los moños. Hubieron confrontaciones fuertes. Se dijeron palabras hirientes posiblemente. Y hubo una separación. Porque la palabra tal desacuerdo, como que puede dar a indicar que él dijo, vamos a llevar a Juan Marcos, y Pablo le dijo, no, yo no estoy de acuerdo. Pues mira, yo pienso que sí. Pues no, pues vamos a separarnos. Eso es un desacuerdo. Pero lo que aquí ocurrió fue una exaltación extrema de los sentimientos. Eso pasó hace 2000 años. Eso ahora no ocurre, ¿no es que no? Eso no ocurre entre nosotros. Eso es de antes, ¿no? Eso, gracias, diga gracias, Señor, porque ya eso no pasa en la iglesia. Y una amistad tan fuerte, de tanto afecto fraternal, terminó separándose. Pablo no cree en la restauración, en la reivindicación de Juan Marcos. Él se siente enojado por la deserción de este muchacho que es joven en su primer viaje misionero. Juan Marcos es un muchacho joven, posiblemente inmaduro, hijo de una mujer aparentemente pudiente, de recursos económicos. Juan Marcos es hijo de María. ¿Quién es María? La mamá de Juan Marcos. Hermana de Bernabé. Bernabé es su tío. Él anda con tío. Y ella es la dueña del aposento alto, donde algunos creen, estamos ahora en el terreno de estamos infiriendo de las conjeturas, que fue el lugar donde ocurrió el cenáculo, donde Cristo celebró su última Pascua con los discípulos. En el aposento alto le pertenecía a la mamá de Marcos. Ella tenía una casa en Jerusalén y este lugar se convirtió en el cuartel general
de la iglesia. Allí después convivían y pernoctaban los apóstoles cuando estaban en Jerusalén. Es el lugar donde aparentemente, estoy poniéndolo dentro de lo que es la parte de las inferencias, conjeturas, creencias, se celebró la Santa Cena. También fue el lugar donde el Espíritu Santo descendió sobre 120 personas, el aposento alto. Y cuando Pedro fue liberado por un ángel de la cárcel, donde se dirige es a la casa de la madre de Juan Marcos. Por lo tanto, esta familia tiene una relación muy cercana. Este muchacho posiblemente se sintió motivado, quizás por la aventura. Los muchachos son soñadores, aventureros. Y dijo, oh, me gustaría salir a las naciones a predicar el evangelio. Pero van primero a Chipre, que es el lugar oriundo donde es Bernabé. Y al salir de Chipre a un lugar donde posiblemente los peligros eran mayores, donde las persecuciones eran más intensas, quizás Juan Marcos se sintió atemorizado, amilanado, intimidado y abandonó vilmente las filas de las misiones apostólicas. Se piensa que pudo ser el temor la causa por la cual este muchacho decide abandonar. Otros piensan que Juan Marcos no se llevaba bien con el carácter fuerte, intenso de Pablo. Algunos piensan que es posible que él, siendo judío, no estaba de acuerdo que se predicara el mensaje del evangelio a los gentiles de Asia Menor. No sabemos a ciencia cierta por qué este joven decide abandonar a su tío y a Pablo, pero sí sabemos que lo hizo. Caprichoso, de recursos económicos, acomodado, de una familia influyente, tiene relación cercana con los apóstoles. Pedro en un momento lo llama mi hijo. Tiene influencia. Y cuando termina el primer viaje misionero, Juan Marcos se presenta con su carita muy linda, que quiere volver a viajar con Pablo. Y Pablo dice, no señor, no te vista que tú no vas. Bernabé, su tío, es de la tribu de Leví, chipriota de Chipre. Es un hombre noble. La Biblia dice que era un hombre bueno, de buenos sentimientos, lleno del Espíritu Santo, un hombre de fe. Este muchacho, este joven, posiblemente coetáneo con Pablo, era generoso. Fue de los primeros que vendió sus propiedades y lo puso a los pies de los apóstoles para darle de comer a los hermanos pobres de Jerusalén. Él tenía una fuerte convicción por el poder de la restauración del evangelio, pues fue responsable de llevar a Pablo delante de los apóstoles, pues ellos no creían en la conversión de Pablo. Algunos tenían cierta reticencia, cierta duda, y es Bernabé quien toma a Pablo de la mano y lo lleva directamente a los apóstoles, dando fe y testimonio que en él se ha producido un genuino arrepentimiento y una fe verdadera. Es un hombre que cree en el poder de la restauración del evangelio. Es un hombre confiable. Siempre que los apóstoles querían conocer o tener control de algún tipo de avivamiento, de foco cristiano que se había levantado, enviaban a Bernabé. Es un hombre de honestidad comprobada. Fue escogido para llevar las ofrendas de los hermanos de Antioquía a los pobres de Jerusalén. Es un hombre bueno, honesto, afable. Es ese tipo de persona que todos nos gustaría tenerlos como amigo, como compañero. Es un hombre comprometido con la obra. Es una persona de amor. Su nombre era José, pero los
apóstoles le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación. Es la persona que consuela, que ayuda, que siente compasión por los necesitados, que cuando alguien ha caído, Él es quien tiene misericordia y lo restaura, lo levanta, tiene un espíritu restaurador, es solidario, tiene empatía ante la necesidad de los demás. Este es Bernabé, tío de Juan Marcos. Cuando su sobrino le dice: tío, yo quiero ir a las misiones de nuevo, pues de acuerdo a su carácter noble, bueno, restaurador, misericordioso, él le dije: claro que sí, mi hijo, vamos a darte otra oportunidad. Pablo era distinto. Pablo era un hombre comprometido con el mensaje del evangelio. Pablo es un hombre sumamente productivo. Era un poliglota ilustrado, conocía 5 idiomas. Pablo es una de las mentes más geniales de su época. Se piensa que era parte del Sanedrín. Es un hombre leído, donde quiera que va, lleva sus pergaminos. Es conocedor al dedillo de la ley. Es un hombre ilustrado. Es una mente preclara de su época. Pero es un hombre completamente convencido, disciplinado, laborioso. Trabaja con sus propias manos para sostenerse y tiene tiempo para predicar el evangelio y expandir la gracia salvadora de Cristo. Es un hombre, es un trabajador incansable, disciplinado. No se amilana ante las oposiciones. Más bien, los obstáculos como que lo fortalecen más. Pablo es apedreado en Listra y sus adversarios lo sacaron fuera de la ciudad y lo dieron por muerto. Cuando estuvo rodeado de sus discípulos, él se levantó, se sacudió el polvo y volvió a predicar. Es un hombre que no se amilana ante los obstáculos. Parece ser que los vientos contrarios lo fortalecen y lo hace abrir las alas como las águilas para remontarse a lugares más amplios y más altos en el argot y en el ámbito espiritual. Es un hombre disciplinado. Pablo dijo: yo golpeo mi cuerpo, me disciplino, he trabajado más que todos los apóstoles juntos. He llegado más lejos. Es un hombre comprometido con lo que cree, de fortísimas convicciones. Es un hombre que no acepta a los pusilánimes, la doble moral. No soporta la tibieza. Pablo es un hombre muchas veces fuerte y otras veces un padre tierno. Cuando él supo del caso del joven que vivía con la mujer de su padre, el mismo Pablo dijo: yo ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, digo y ordeno que se reúnan y entregue a tal perverso a las manos de Satanás para que su alma se salve. Es un hombre fuerte. Es un hombre con convicciones fortísimas, que muchas veces confrontaba el pecado. Él no iba por las ramas, él hacía la incisión y cortaba el tumor. Pablo mismo le dijo a los de Corinto: ustedes deciden cómo quieren que yo vaya donde ustedes, con amor, con compasión o con una vara, decidan. Ese es Pablo, disciplinado, trabajador, laborioso, implacable consigo mismo, ilustrado. Las adversidades no lo pueden amilanar. Es un hombre que se agiganta ante los obstáculos y da más de sí mismo. Pablo, que significa pequeño, según las tradiciones medía 3 codos, 5 pies. Pesaba como 120 libras y mojado. Y sus adversarios le decían: el de presencia menospreciable. Pero había un poder dentro de este hombrecito. ¡Aleluya!
Cuando Pablo llegaba, algo tenía que ocurrir. Su presencia se hacía sentir. Sus adversarios más acérrimos decían: estos que han trastornado al mundo han llegado hasta acá. Donde Pablo llegaba había trastornación, había cambio, había manifestación de liberación, había poder. Donde Pablo llegaba se predicaba el poderoso mensaje de Jesucristo. Él se atrevió a decir en una ocasión: no voy a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Este hombre disciplinado, que golpeaba su cuerpo. Digo, yo golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. Hombre de oración, un hombre de estudio de la palabra, trabajador incansable, productor prolífico como nadie. No tenía forma de cansarse. Avanzaba. Era un hombre indetenible. Este hombre de convicciones tan fuertes, de un carácter sacrificial, señores. Pablo decidió no casarse, no porque era eunuco, sino porque él entendía que llevar una esposa consigo mismo le iba a ser de obstáculo en el avance del evangelio. Él decidió no casarse. ¿Cuál es el nivel de sacrificio y de abnegación de este hombre? Disciplinado, muy disciplinado. Conociendo el diagnóstico de cómo era Pablo, que se le atrevió a decirle a Timoteo, su hijo espiritual: óyeme, Dios no te ha dado a ti espíritu de cobardía, sino de poder, sino de amor, y de dominio propio. Cuando Pablo fue llevado delante del gobernador Festo en Cesarea Marítima, el gobernador, en medio de la disertación de Pablo, se levantó y dijo: óyeme, hombre, las muchas letras te han vuelto loco. Dijo Pablo: no son letras humanas, es sabiduría del cielo. Fue en esa misma prédica donde el famoso rey Herodes Agripa II le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. El que escuchaba a Pablo tenía que agarrarse de la silla, porque si no se caía, amado. Este hombre Pablo, con un poder extraordinario, sus prédicas eran bien cortas, duraba una noche completa. En una de sus prédicas, Eutico se durmió y era un tercer piso y se cayó al suelo y cayó muerto. Y Pablo dijo: que no pande el puño. No. Pablo dijo: no se preocupen. Terminó de predicar, fue abajo, lo tomó, oró y lo resucitó. Conociendo el carácter de Pablo, disciplinado, productivo, ¿cómo ustedes creen que él vio la actitud de este muchacho, de Juan Marcos, que quiero ir a la obra, que no quiero ir, que ahora sí? Usted no va. Conmigo no. Yo no soy muchacho, me ponga de relajo. Su carácter, su forma de pensar, su disciplina no soporta la ambivalencia, lo pusilánime. Él no soporta eso. Pablo tenía razón para sentirse enojado, claro que sí. Y Pablo toma la decisión de que él no sale más con Juan Marcos. Bernabé, que es su tío, que es un hombre noble, misericordioso, dice: pero él tiene que ir porque él quiere predicar.
Él está arrepentido. Y hubo un paroxismo entre ellos. Y se separaron. Todo tiene un propósito de Dios. ¿Cuántos saben que todo tiene un propósito de Dios? Porque este Juan Marcos, mire lo que es la vida. Bernabé se fue al sur, a Chipre, y Pablo dijo: yo me voy para el norte, para que ni nos crucemos. Parece que el asunto fue fuerte, amado. Él se fue a Cilicia y a Siria, mientras lo demás él cogió para Chipre, para el sur. Oigan esto, todo tiene un propósito. Porque este Juan Marcos, que sale con Bernabé, terminó acompañando a Pedro a sus misiones. Y mientras Pedro predicaba, hablaba de su experiencia con el maestro. Juan Marcos se le ocurre la buena idea divina, o Dios lo ilumina, y empieza a escribir los relatos de Pedro. Y él termina recopilando esos relatos y publica el primer evangelio, el evangelio de Juan Marcos. Y Pedro le da su certificación apostólica. Diga conmigo: todo obra para bien. Aún la separación es para una multiplicación. Se cree que este Juan Marcos es el obispo de Alejandría, una de las ciudades más insignes de Egipto. Después, al final de la vida apostólica de Pablo, en segunda de Timoteo capítulo 4 verso 11, estas fueron las palabras postreras de Pablo cuando estaba en su segundo encarcelamiento: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo dijo: solo Lucas está conmigo. Tráeme a Juan Marcos, porque me es útil para el evangelio. El apóstol que se negó a salir con Juan Marcos, ahora vía carta dice: tráiganmelo, porque me es útil. ¿Cuál es el mensaje de esta tarde? Y óiganme aquí, porque el mensaje es sencillo y yo quiero extraer la enseñanza que el Espíritu Santo colocó en mi corazón. Pablo tenía toda la razón para estar enojado con Juan Marcos, pero él debió tener misericordia con el muchacho y decirle: te vamos a dar una oportunidad y te vamos a probar por un año. Si eres fiel, entonces te aceptamos legítimamente en el grupo ministerial apostólico. Muchas veces tenemos la razón, pero cuando tomamos una actitud incorrecta, perdemos el derecho. ¿Cuántos hombres no tratan correctamente a sus esposas porque tienen la razón, porque se sienten enojados, porque su esposa no los respeta, porque su esposa no se someten? Tienen la razón, pero como la tratan mal, pierden el derecho. No basta con tener la razón, hay que actuar en misericordia. El tener la razón no te da el derecho de violar el derecho de los demás. Señores, cuando violaron a Tamar, hermana de Absalón, David no hizo justicia porque el violador era su propio hijo. Oigan esto:
Absalón tenía la razón, el hermano de Tamar, de sentirse indignado porque no habían hecho justicia. ¿Y qué hizo? Que diseñó un plan y mató a su medio hermano. Y por cuanto tomó la justicia en sus manos, aunque tenía inicialmente la razón, perdió el derecho y se convirtió en un homicida. Tú puedes tener la razón, pero si actúas mal, perdiste el derecho. Puedes salir por allá y alguien violar tus derechos y convertirte en una víctima más del tránsito, pero si pierde la compostura y empieza a expresar improperios contra aquellas personas, después de haber adorado a Dios en esta iglesia, has perdido el derecho y has quedado mal. ¿Cuántos están aquí hoy? Mira, cuando Rebeca tuvo gemelos en su vientre, Esaú, el primogénito, y Jacob, Dios dijo: el mayor servirá al menor. La bendición es del menor. La primogenitura es del menor. Cuando nació Esaú primero y nació Jacob después. Cuando Dios dijo que la primogenitura, la bendición, las promesas le correspondía a Jacob, Jacob no tenía que hacer nada para arrebatarlo. Ya Dios lo había dicho y era imposible que no se cumpliera. Pero ¿qué hizo Jacob? Que engañó a su papá, se vistió de su hermano y le robó. Su papá era ciego, le robó la primogenitura. Engaño, mentiras, usurpaciones. Jacob tiene que salir corriendo. 20 años después quiere volver a su casa, a su tierra. ¿Y qué hace Esaú? Que sale a recibirle. Y le dicen a Jacob: oye, tu hermano ha venido a recibirte. Pero oye esto, tiene con él 400 hombres armados. Ya tú sabes lo que eso significa. Míreme aquí. Esaú tenía la razón de estar enojado, pero por cuanto actuó y tomó la venganza en sus manos, o quiso vengarse, perdió el derecho. Pero cuando llegó Esaú, antes de él llegar, Jacob empezó a enviarle regalos, buscando la manera de restaurar la relación, de resarcir el daño. Y cuando su hermano venía desde lejos, él empezó a postrarse en tierra y se postró 7 veces antes de llegar a su hermano. Y cuando llegó a los brazos de Saúl, lo abrazó, se reconciliaron y se besaron. 2 casos. Esaú tenía la razón para estar enojado, pero por cuanto tomó una decisión incorrecta, perdió el derecho. Jacob no tenía la razón, pues él engañó a su padre, él mintió y por lo tanto él era un verdugo en esa situación. Pero por cuanto tomó la actitud correcta, reconociendo su pecado, humillándose y buscando restaurar la relación, quedó bien. Hay gente que cuando falla, por la manera como se humillan y cómo reconocen sus pecados y cómo quieren restaurar la relación, quedan bien. Quedan bien. Cuando nosotros tenemos el acierto y la verdad de nuestras partes, pero tomamos decisiones vengativas, decisiones incorrectas, siendo muchas veces víctimas, nos convertimos en verdugos.
Tú estás en desacuerdo con algunos líderes. Tú estás en desacuerdo quizá con el pastor. Pero empiezas a murmurar, empiezas a criticar, empiezas a sembrar cizaña. Aunque tú tengas la razón, pero has perdido el derecho porque hiciste lo incorrecto. El pecado de mi hermano no es una excusa válida para la iniquidad de mi corazón. Oiga claro. Más relevante que en la manera como empezamos es en la forma como terminamos. Más relevante que la manera como empezamos es la forma como terminamos. Si no, por favor, pregúntenle a Judas Iscariote, que empezó muy bien, pero terminó muy mal. Y pregúntenle al buen ladrón, que era tan ladrón que se robó el cielo, que al lado de Jesús empezó muy mal, pero terminó bien y terminó disfrutando en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú puedes tener la razón. Lo que tú haces con esa razón es lo que determina si tú la conservas o la pierdes. Primera de Pedro capítulo 2 verso 21. Pues para estos fuisteis llamados, amados hermanos. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, cuando hablaban mal de él, no respondían con maldición. No hable mal de aquel que habla mal de ti. Muchas veces cuando alguien nos dice, varón, fulanito anda diciendo esto de usted, eso es envidia que me tiene, porque envidioso sí es. Perdiste el derecho. Te rebajaste al nivel de él. Él es envidioso, pero tú eres un chismoso. Diga al que está a su lado, conserva tu estatus de hijo de Dios. No te rebajes a pecar. Si no encomendaba la causa al que juzga justamente. Romanos capítulo 12, verso 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de ti. Tú estás en paz con todo el mundo, pero no todo el mundo está en paz contigo, porque es que la bendición que tú tienes a muchos le incomodan. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque tu enemigo, Dios lo va a colocar en una posición donde tendrá hambre y tendrá sed. Pero Dios va a colocar en tus manos la comida y el agua que él necesita. Y tú sabes lo que yo estoy diciendo. No necesariamente tiene que ser hambre literal. Puede ser un favor, una necesidad. La imperante necesidad de que alguien le abra una puerta y tú tienes la llave para abrirla. Hazlo, aunque sea tu enemigo. Eso es lo que quiere decir. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Diga al que está a su lado: no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. La luz es más poderosa que la oscuridad.
Cristo es más poderoso que el reino de las tinieblas. Por último, Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso el tema de esta tarde se llama plantados en la verdad, extendiéndonos en misericordia. Tenga la razón, pero actúe en misericordia. Porque Cristo tuvo misericordia de ti. Dios tenía la razón para estar enojado con nosotros. Dios tenía toda la razón para lanzarnos al fuego eterno durante toda la eternidad. Dios tenía toda la razón para apartarse de nosotros y no escuchar ninguna de nuestras plegarias y ninguna de nuestras oraciones. Dios tiene toda la razón para estar airado con las naciones, mas Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cómo no recordar aquel famoso verso que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo debo actuar en misericordia, pues yo fui bendecido por su misericordia. Lo único que estamos haciendo es dando a los demás de la misma manera como Cristo nos ha tratado a nosotros. Punto. Usted puede tener la verdad. Usted puede estar en lo cierto. Usted puede tener la razón. Pero cuidado con lo que tú haces, porque puedes perder el derecho. Pastor, es que mi mamá nunca fue una buena madre, nunca me dio cariño, nunca me visitó. Sí, pero eso no te da el derecho para tú no honrarla, amarla, visitarla, cuidarla. Una de las predicadoras más famosas de los Estados Unidos, Joyce Meyer, fue abusada, herida, maltratada por su padre. Y antes de tener el ministerio que ella tiene, Dios le encargó a cuidar a sus padres los últimos años de su vida, que estaba gravemente enfermo. En una ocasión, yo conté esto en el último culto del año, una mujer estaba tan enojada con Dios, pues tenía varios años de casada y no había podido tener hijos. Sus compañeros, sus amigos, tenían niños menos ella. Ella se sentía con un reproche oculto contra Dios y fue a consultar a su líder espiritual. Y después de expresarle y explayarle su inconformidad con Dios, porque ella había orado, porque ella había clamado y Dios no había contestado su oración, aquel líder le dijo: ¿qué pasaría si yo te regalo $10,000? Ella dijo: oh, yo estaría muy agradecida con usted. Dice: claro, porque es un regalo, yo no tengo que dártelo, pero yo te lo puedo regalar. Dice: sí. Y si yo te debo 20,000 y en vez de darte 20,000 te doy 10,000, ella dijo: pues yo me sentiría muy enojada y le exigiría que me pague mis otros $10,000. Dijo: muy bien. Pues mira, todo lo que Dios te da es un regalo, porque Dios no te debe nada. ¿Cuánto sabe que Dios no te debe nada? Pero todo lo que Dios te da, te lo da como regalo.
Él no debe hacerlo, pero Él te lo regala. Ahora, si tú haces por otro lo que tú no debes hacer, Dios posiblemente haga por ti lo que Él no te debe hacer. Si tú haces por otro lo que tú no debes hacer, posiblemente Dios haga contigo lo que Él no tiene que hacer. Esto es una historia verídica. Ella empezó a dedicarse a los hospitales de niños enfermos como voluntaria. En vez de ese tiempo que ella tenía apartada para poder criar sus hijos, ahora era voluntaria en un hospital gratuitamente para ayudar a los niños enfermos en estado terminal en cáncer. Y después de 2 años de servir a otros gratuitamente, ¿sabe qué hizo Dios? Que le dio gemelo. Si tú haces por otro lo que tú no tienes que hacer, Dios hará por ti lo que tú no debes recibir. El que le da al pobre, le presta a Dios. Fundamento bíblico. El hecho de que yo tenga la razón no me da a mí la prerrogativa de yo pisotear, avasallar, herir, agraviar a los demás. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Vamos, quiero que venga, vamos a tocar.